Hola, vamos a comentar hoy el apartado número 6 de vuestro libro, que hace referencia a la deuda externa. Comenzamos definiendo la deuda externa, que se trata de la cantidad de dinero que deben unos países a entidades extranjeras. Además, tienen que devolver ese dinero que les han prestado junto con los intereses que se han ido generando. Normalmente las entidades que lo prestan son instituciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es el origen de la deuda externa? Pues bien, parece claro que todo comienza en la década de 1970, cuando hay una subida del precio del petróleo que hace que se enriquezcan una serie de países productores, con lo cual muchos bancos de todas partes del mundo ofrecieron crédito a esos países a bajos intereses y claro, esos países lo que hicieron fue solicitar préstamos. ¿Por qué solicitaban préstamos? Pues con la idea de fortalecer esos recursos propios y además invertir los recursos, o sea, invertir ese dinero que solicitaban en nuevos bienes y servicios. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Pues que al final de la década los intereses de los préstamos que habían sido muy bajos al inicio se fueron endureciendo y fueron creciendo extraordinariamente. Con lo cual, para poder pagarlo, esos países que se habían endeudado tuvieron que volver a endeudarse con otros terceros países o con otros terceros bancos y con otras terceras instituciones. Es decir, para pagar al primero solicitaban préstamos a otros bancos y así lo que ocurrió pues fue que poco a poco las condiciones de devolución se fueron endureciendo. De tal manera que ya lo que se produjo fue una larga cadena de endeudamiento, con lo cual a día de hoy hay una serie de países que tienen una deuda tan grande, tan grande, tan grande, que no son capaces de poder pagarla, porque si pagan los intereses no terminan de pagar la deuda. ¿Por qué es tan grave este endeudamiento? Pues por una serie de problemas, ya que muchos países, por ejemplo, intentaron invertir en nuevos cultivos y en proyectos que, sin embargo, estos proyectos fracasaron, con lo cual ese dinero que invirtieron no produjo una rentabilidad. Además, estamos hablando de países en los que la existencia de epidemias y de catástrofes medioambientales dificultan mucho el poder llevar a cabo proyectos que salgan bien. Tenemos que unirle además que en muchos de ellos existen gobiernos corruptos que se aprovechan de estos recursos en vez de invertirlos. Con lo cual, como veis en esta viñeta, la deuda crece a la vez que va creciendo el hambre de la gente que vive en estos estados. Además, tenemos que los cambios en los mercados siempre son favorables a los países ricos, nunca favorables a los países pobres. Los países endeudados no tienen recursos para generar riqueza, con lo cual no solo no tienen recursos para generar riqueza, sino que tampoco pueden ahorrar. Así que siempre están, pues eso, debiendo dinero. ¿Qué hacen los gobiernos? Pues intentan recaudar impuestos para pagar esa deuda, pero claro, eso hace que, como hemos dicho antes, la gente de ese país no tenga ni siquiera para poder comer y mucho menos para poder ahorrar, porque siempre lo que se gana se invierte en el pago de la deuda. Y además, otra cosa que ocurre es que encuentran grandes dificultades para obtener nuevos créditos. Se les aumentan los precios y cada vez son más duras las condiciones que ponen los acreedores para para prestar dinero. Entonces, muchas veces en estos países se renuncia casi a alimentar a su población para pagar la deuda. Bien, vas a tener que hacer una actividad que consiste en comentar una de estas 4 viñetas, elegid la que queráis. No me vale decir no la entiendo, sois mayorcitos, estáis en tercero de la ESO, vaya a pasar a cuarto, si a esta altura de la vida no entendéis viñetas, tenéis un problema grande. Así que hacéis el favor. ¿Qué tengo que hacer? Pues explicar qué representa la viñeta y qué tiene que ver con lo que os acabo de explicar. ¿Vale? Bien, ya para finalizar, existen dos posiciones, dos posturas
respecto a esta deuda. Por ejemplo, hay países que mantienen una postura que llamaríamos A, que sería la de condonar la deuda, parcial o total, con la idea de que esos países se puedan reconstruir. Condonar la deuda, para entendernos, sería perdonarla. Y luego hay una postura B en los países que dicen que si ellos han prestado el dinero, ¿por qué van a tener que perdonar esa deuda? ¿Por qué van a tener que condonarla? La realidad es que son tantos los intereses, son tantos los años de deuda que la mayoría de los estados, por no decir todos, que están endeudados jamás la van a poder pagar. Entonces, de alguna manera, cuando no se condona parte de esa deuda, aunque sea, estás abocando a esos países a que sean pobres y que tengan unas dificultades añadidas en el mercado internacional. Para acabar, vais a hacer una serie de actividades de la página 197. Quiero que hagáis la 1, la 2 y la 5. Cuando habla de describe la imagen, se refiere a la imagen que tenéis justo al lado. Y con eso pues terminaríamos este apartado.